Y seguimos en tema y sobre este tema ya estamos recibiendo con muchísimo a Pablo Ferreri, exministro de Economía, integrante además del espacio social demócrata amplio que bueno, apoya la candidatura de Carolina Cose. Un gusto recibirte esta mañana. Muy buenos días, un enorme placer estar con ustedes. Bueno, ayer hubo algunos ejes de lo que se planteaban, que recién se estaban explicitando con respecto a menos desigualdad, más convivencia. ¿Cuáles podrías decir que son las principales iniciativas de este plan, que sería para el primer año de gobierno en caso de ganar? Sí, efectivamente es así. La campaña de Carolina es una campaña de propuestas, de ideas, y esas propuestas generales tienen que tener un aterrizaje concreto. Partimos de la base del programa del Frente Amplio, que es común a todos los Frente Amplistas, que es una seña identitaria, se elaboró durante más de 2 años de trabajo con miles de personas involucradas, y esto es una suerte de aterrizaje de la precandidatura de Carolina, con medidas concretas, amparadas, enmarcadas en el programa del Frente Amplio. Y nosotros en esta propuesta trabajaron más de 40 técnicos, un equipo realmente muy grande, muy valioso, poniendo eje central en las cuestiones que entendemos que tienen urgencia en Uruguay. Probablemente en 2 o 3 semanas estaremos presentando medidas ya de más largo aliento, estructurales, que tienen que ver con el desarrollo del país. Nosotros entendemos que en Uruguay, a pesar de haber crecido económicamente, hoy presentamos rasgos complicados en nuestra sociedad. Esto tiene que ver con que los niveles de pobreza aumentaron, la desigualdad aumentó, los problemas de convivencia aumentaron, tenemos una sociedad cada vez más violenta y por lo tanto tenemos que atender al corazón de todas estas cuestiones con un plan de acciones inmediatas. En materia de seguridad le pusimos, porque entendemos que con este abordaje multidimensional terminamos colaborando con la mejora de la seguridad. Eso tiene que ver con disminuir. Ahí va, por eso. ¿Cuáles serían 2 o 3 puntos concretos en tema de seguridad? Yo te diría, tiene que ver con 2 o 3 ejes, que tiene que ver con mejorar los niveles de convivencia, tiene que ver con reducir la desigualdad, porque eso tensiona a una sociedad, y en esa línea fuimos trabajando. Por ejemplo, para mejorar la convivencia, hay todo un capítulo de medidas asociadas a generar una mejor infraestructura para atender los problemas de salud mental. De hecho, estamos declarando o se propone declarar una emergencia nacional en materia de salud mental. Hay problemas serios en esta materia y por lo tanto dar mucho más apoyos para contribuir a atender esta problemática que sufren muchos uruguayos, especialmente vemos problemas en lo que tiene que ver con jóvenes, es un aspecto medular de este programa. Pero ¿y que sería presentado, por ejemplo, que a nivel de las mutualistas como un servicio más? Sí, o equipos de atención en lugares del país donde hoy prácticamente no hay nada. Eso requiere reforzar esas estructuras de trabajo multidisciplinario para acercarse a todo el Uruguay a brindar estos servicios. Esquemas de atención digital, call centers a donde uno pueda llamar para asesorarse o recibir atención y que tenga por detrás el apoyo de psicólogos, por ejemplo. También tiene que ver este plan no solo con aspectos de salud mental, me voy a otro capítulo que tiene que ver con la atención de todos aquellos uruguayos y uruguayas que están viviendo en situación de calle. Hoy tenemos aproximadamente unas 4.000 personas en esta condición, es un número que viene creciendo a lo largo de los años de manera ininterrumpida, una realidad lacerante, pero a la cual lamentablemente nos vamos acostumbrando, y esto es muy malo para quienes están en esa situación que ocurría antes principalmente en Montevideo, pero hoy se puede ver prácticamente en las capitales de todos los departamentos del Uruguay, y por lo tanto ahí reforzar los equipos para atender a estas personas, a generar más espacios para que puedan ir a vivir o tener hogares de tránsito, se vuelve también una cuestión absolutamente relevante. Salud mental, atención de la gente en situación de calle, temas de vivienda y hábitat, entendemos que esto también es central. Hoy en Uruguay hay aproximadamente, por poner un dato, 4.000 viviendas que no tienen baño.
Bueno, nos proponemos un plan que en el primer año de gobierno atienda por lo menos 1.200 de estos casos, construyendo esos baños que obviamente son tan necesarios para un hogar. Pero también hemos identificado unas 50 zonas en el país que requieren atenciones específicas de construcción de espacio público, alumbrado, saneamiento, caminería, y también se va a estar empezando a actuar sobre esas zonas. Después otro aspecto vinculado a lo que tiene que ver con la pobreza infantil. Esta, en mi humilde opinión, es probablemente uno de los principales problemas, si no el principal que tiene Uruguay, en materia de sensibilidad social, pero también de potencial de desarrollo futuro. Por lo tanto, en estos aspectos vamos a estar trabajando en un refuerzo de las transferencias monetarias que se otorgan a quienes tienen hijos a cargo y están en situación de pobreza, en una primera instancia aumentando en un 50% los valores de estas transferencias, para luego, con el tiempo, ir trabajando en toda una reorganización de los esquemas de transferencias. Hoy tenemos más de un esquema que no dialogan de la mejor manera entre sí, la información no es la más completa, hay gente que debería estar recibiendo esta ayuda y no la recibe. Por lo tanto, vamos a estar generando este aumento para luego ir rediseñando todo el esquema de transferencias. ¿De cuánta, porque esto lleva plata, lleva recursos, cuántos recursos, si se ha estimado, lleva esto y de dónde o cómo se va a financiar? Sí, esa es una pregunta muy importante y nosotros hemos trabajado mucho de manera muy responsable en el armado de este plan, no solo en las medidas para que tengan impacto, sino también para que sea sostenible. Y en ese sentido nosotros hemos identificado que este plan, con una cadencia de ejecución en el primer año de gobierno, sería el año 2025, recordemos no tendríamos todavía el presupuesto que se vota en el 25, pero entra a regir en el 26, este plan tendría un costo en el entorno quizá algo inferior al 0,4% del PBI. Entendemos que esa es una cifra muy manejable, que se puede trabajar con reasignaciones presupuestales, con subejecuciones que siempre hay dentro del Estado y priorizando estas acciones por sobre otras. Recordemos que un 0,4% del PBI es aproximadamente un 1,2% del presupuesto nacional. ¿Y eso sería aproximadamente? ¿Perdón? En plata, ¿en cuánto, de plata cuánto hablamos? Estamos hablando de un plan que está en el orden de los 260 millones de dólares. Pero reitero, estamos hablando de un 0,4% del PIB, un 1,2% del presupuesto nacional y por lo tanto es una cifra perfectamente manejable con el presupuesto que estará vigente, reasignando y priorizando estas acciones por sobre otras que entendemos no tienen el impacto que tendrán. Obviamente este plan luego se despliega a lo largo del programa de gobierno, eso va generando costos que pueden subir y subirán, pero ahí ya luego entrará en la discusión presupuestal de cara a ese presupuesto que entra a regir en el 2026, se irá aplicando a lo largo del próximo periodo de gobierno y ahí con la cadencia de crecimiento que se espera de la economía se generan recursos adicionales para financiar la totalidad del plan que, reitero, se ejecutará a lo largo del periodo de gobierno. Además de las transferencias que hacía mención, también ayer se manejó la posibilidad de 30.000 empleos, si no mal no recuerdo por lo que escuché. ¿En qué sectores y cómo se impulsarían esos empleos? Sí, lo más importante es destacar que son empleos protegidos, son empleos estables pero temporales, es decir, hay una experiencia previa como los jornales solidarios que eran por 4 meses, aquí se están planteando experiencias por 24 meses con una remuneración un 50% superior y donde además ponga foco en personas y colectivos que lo precisan realmente. Los hogares pobres, que son el centro de atención, donde hay niños a cargo, tienen en su mayoría jefatura femenina. Por lo tanto, estos programas estarán principalmente orientados a mujeres, jefas de hogar con niños pobres a cargo, pero también atendiendo a otros colectivos, por ejemplo, generando cupos para liberados, que entendemos que ahí hay un problema enorme de reincidencia y por lo tanto generarles oportunidades laborales se vuelve un aspecto central. Reitero, estos son por 24 meses, contarán con un acompañamiento y con una capacitación a lo largo del periodo que les permita luego hacer un tránsito hacia el sector privado. Ferrer, ¿por qué esto es por un año y no se plantea como un plan de gobierno por todo el periodo? Quizá no. Digo, no fui claro. Plan con estos 50 puntos. Sí, estos 50 puntos comienzan a ejecutarse
en el primer año de gobierno, pero luego se continúan ejecutando a lo largo de todo el periodo. Pero son las acciones que entendemos que hay que tomar rápidamente el primer año. Luego habrá otras acciones más estructurales que presentaremos, como decía, dentro de algunas semanas, que esas sí requieren un trabajo más largo en el tiempo, requieren ser tratadas en el presupuesto nacional y por lo tanto comenzarán a regir a partir del 2026. Pero estas tendrán una aplicación inmediata que continuará luego a lo largo del periodo de gobierno. Focalizado en las personas en los sectores más vulnerables. No estamos hablando acá de clase media. Está como, a ver si se me permite la digresión, pienso en cómo fue el PANES en su inicio o el Plan ABC. ¿Iría más o menos por ese lado? Sí, tenemos acciones claramente enfocadas a reducir, por ejemplo, la pobreza infantil, y eso tiene que ver, como te decía, con transferencias a hogares que lo precisan, tiene que ver con generar empleo protegido a mujeres jefas de hogar con niños pobres a cargo, tiene que ver, por ejemplo, con brindar alimentación, como hoy se brinda en primaria, también en secundaria, comenzando por el ciclo básico. Aproximadamente un 45% de los alumnos de secundaria tienen inseguridad alimentaria. A esos pretendemos cubrirlos con 200 días de alimentación. Por lo tanto, daría que en los liceos. Exactamente, y en todos los aspectos, en todas las ramas de secundaria, perdón. Por lo tanto, claramente, como te iba comentando también los demás aspectos, es un plan orientado a mejorar la convivencia, a reducir la desigualdad y por lo tanto a generar mejores condiciones de vida y por lo tanto de seguridad. Entendemos que la seguridad tiene que tener ese enfoque multidimensional. Tú me preguntabas cuáles tienen que ver con la seguridad de estas medidas, yo te diría que las 50, porque aplicadas en su conjunto, al reducir la desigualdad, a mejorar los niveles de convivencia, nos permitirán tener una mejor sociedad. Pablo Ferreri, muchísimas gracias por ahora. Seguiremos esperando cuál es el plan de